La contaminación es un problema actual y del futuro. En el mundo se generan más de 1.900 millones de toneladas de basura por año. En nuestro país, la cifra excede los 13 millones. El 40% de los residuos sólidos urbanos que generamos es reutilizable y el papel y el cartón representan un 14%. Nosotros desde ABEA tenemos una solución. Somos un equipo emprendedor trabajando en un proyecto de triple impacto. Transformamos el papel y el cartón reciclado en un producto con valor en el mercado. Fabricamos macetines ecológicos biodegradables y con ellos generamos puestos de trabajo y concientizamos a la sociedad en el cuidado del medio ambiente. Mi nombre es Emiliano, soy periodista y me encargo de la comercialización de nuestro producto. Luego de realizar las primeras pruebas en los viveros y escuchar sus inquietudes, optimizamos el modo de riego y modificamos el molde de nuestros macetines. Soy Ariel, licenciado en Administración Rural. Con el nuevo modo de riego por inmersión logramos reducir los costos de mano de obra para el regado de los macetines. El riego por inmersión consiste en sumergir los macetines dentro de piletas con agua. Al momento de la comercialización de los mismos, se entregarán sus respectivas piletas para el riego. Soy Víctor Chiani, ingeniero químico, y me encargo del proceso productivo y la calidad del producto. En el proceso de elaboración es importante destacar dos equipos. Uno es el hidropulper, donde se mezcla el papel y el agua, y luego en la máquina de moldeo se le da la forma al macetín ecológico. Se trata de una tecnología limpia, no se generan efluentes y se reutiliza el 85% del agua. Es importante destacar que con esta máquina también se pueden fabricar otros productos como ser el maple 30 huevos, bandejas separadoras para frutas y demás productos de diseño con celulosa moldeada. Nuestra principal desventaja competitiva contra los macetines de plástico es el bajo costo que ellos manejan de fabricación y el bajo precio de venta en el mercado. Para superar esta desventaja necesitamos aumentar los niveles de producción y así reducir nuestro costo de fabricación. Los macetines de plástico están ampliamente difundidos en el mercado hortícola y floral, pero generan una gran desventaja para los usuarios. Luego del trasplante, el macetín debe ser desechado o reutilizado, pero generalmente terminan en la bolsa de basura. Mediante la promoción activa y difusión de nuestro producto, esperamos llegar a cada vez más hogares. Como objetivo a largo plazo proponemos que se eliminen completamente los macetines de plástico para plantines florales y hortícolas. Nuestro producto tiene dos mercados bien diferenciados. Por un lado, los viveros comprarán nuestro producto en la temporada de siembra, por lo tanto experimentaremos un aumento en la demanda durante estos meses. Las personas eco-friendly, decoradores, amantes de la jardinería, demandarán nuestro producto a lo largo de todo el año. El Club de Emprendedores confió en nosotros, en nuestro producto, y desde un primer momento nos brindó espacios y facilidades para poder trabajar de la mejor manera. Queremos que vos también formes parte del emprendimiento financiando nuestro proyecto. Con tu ayuda vamos a comprar los equipos necesarios para instalar la planta y así producir más de 6.000 macetines por hora para abastecer la demanda del producto. Acompáñanos en este camino.